Hay personas que llegan a tu vida y parecen encajar en cada espacio vacío que llevabas años intentando llenar. Desde el primer momento muestran un interés que resulta difícil de creer. Te escuchan con atención. Recuerdan detalles que otros olvidarían. Te hacen sentir importante de una manera que pocas veces has experimentado. Todo parece natural, todo parece auténtico, y precisamente por eso resulta tan peligroso. El love bombing no comienza como una agresión emocional, comienza como un sueño. La mayoría de las personas imaginan que una manipulación se verá amenazante desde el principio, pero la realidad es muy diferente. Las trampas más efectivas no generan rechazo, generan atracción, hacen que bajes tus defensas voluntariamente. La intensidad aparece desde los primeros días. Los mensajes son constantes. Las muestras de afecto parecen interminables. Las palabras llegan cargadas de admiración. De repente sientes que alguien te ve de una forma que nadie antes había conseguido. Es una experiencia tan agradable que tu mente deja de analizar lo que está ocurriendo y empieza a disfrutarlo. El problema no es la atención, el problema es la velocidad. Las relaciones sanas se construyen poco a poco. La confianza necesita tiempo. La cercanía necesita experiencias compartidas. Conocer a una persona requiere observarla en diferentes situaciones, momentos y circunstancias. Sin embargo, el love bombing intenta comprimir meses de conexión emocional en apenas unos días o semanas. Desde la psicología, esto tiene una explicación muy simple. Cuando una persona recibe una cantidad inusual de atención, validación y afecto, el cerebro responde liberando sustancias asociadas al placer y la recompensa. La experiencia genera bienestar inmediato. Cuanto más intensa es esa sensación, más rápido se desarrolla el apego emocional. Sin darte cuenta, empiezas a pensar cada vez más en esa persona. Sus mensajes alteran tu estado de ánimo. Su atención se convierte en una fuente constante de satisfacción emocional. Poco a poco, una parte de tu estabilidad comienza a depender de lo que esa persona te da. Y eso ocurre antes de conocer quién es realmente. Ese es el detalle que casi nadie ve cuando está dentro de la experiencia. La conexión parece profunda, pero en realidad todavía es superficial. Lo que existe no es conocimiento real. Es una sensación, una emoción poderosa que crea la ilusión de intimidad. La mente humana suele confundir intensidad con profundidad. Cuando una emoción es extremadamente fuerte, asumimos que también es verdadera. Pero son dos cosas distintas. Algo puede sentirse extraordinario, y aún así ser una ilusión cuidadosamente construida. Por eso el love bombing resulta tan efectivo. No intenta obligarte a confiar. Consigue que quieras confiar. No te empuja hacia el vínculo emocional. Hace que corras hacia él por tu propia voluntad. Y cuando finalmente descubres que aquella perfección no era real, el apego ya está creado. La puerta emocional ya está abierta. La inversión afectiva ya ha comenzado. La trampa nunca consistió en hacerte sufrir desde el principio. La trampa consistió en hacerte sentir exactamente lo que siempre habías deseado sentir. Uno de los mayores errores que cometen las personas cuando viven una experiencia de love bombing es creer que se están enamorando profundamente. Lo sienten con tanta intensidad que les parece imposible que sea otra cosa. Pero muchas veces lo que están experimentando no es amor. Es una reacción química extremadamente poderosa dentro de su cerebro. La mayoría de la gente imagina el amor como un sentimiento puramente emocional. Sin embargo, detrás de cada emoción existe una actividad biológica muy concreta. Cuando alguien te llena de atención, afecto, validación y admiración de forma constante, tu cerebro responde liberando dopamina, un neurotransmisor relacionado con la motivación, la recompensa y la anticipación del placer. La dopamina no es exactamente la sustancia que te hace sentir feliz. Su función principal es hacer que desees repetir una experiencia. Es el mecanismo que impulsa la búsqueda. Es la razón por la que vuelves a mirar el teléfono, esperando un mensaje. Es la razón por la que ciertas experiencias ocupan tus pensamientos una y otra vez. Un dato interesante es que estudios de neuroimagen realizados por investigadores de la Universidad de Stanford y otras instituciones han demostrado que las primeras fases del enamoramiento activan áreas cerebrales relacionadas con los sistemas de recompensa,
las mismas regiones que participan en algunos procesos de dependencia conductual. Esto no significa que enamorarse sea una adicción, pero sí explica por qué una atracción intensa puede alterar temporalmente el juicio y aumentar la obsesión por una persona. El problema aparece cuando la estimulación emocional es exagerada desde el principio. En una relación normal, la conexión suele crecer de forma gradual. Existen momentos de cercanía, momentos de distancia, descubrimientos mutuos y una construcción lenta de la confianza. En el love bombing ocurre lo contrario. La intensidad llega de golpe. El cerebro recibe una cantidad inusual de recompensas emocionales en muy poco tiempo. Es como si alguien subiera el volumen de la música al máximo desde el primer segundo. Tu cerebro no tiene tiempo para adaptarse. Cada mensaje genera expectativa. Cada muestra de afecto produce satisfacción. Cada palabra de admiración fortalece el vínculo. Sin darte cuenta, empiezas a asociar a esa persona con una fuente constante de bienestar emocional. Pero aquí aparece el verdadero peligro. La dependencia más fuerte no surge cuando las recompensas son constantes, sino cuando son impredecibles. Los estudios del psicólogo Skinner demostraron que los comportamientos se vuelven más persistentes cuando la recompensa aparece de forma intermitente. Por eso muchas víctimas quedan atrapadas incluso cuando la relación empieza a deteriorarse. Primero reciben una atención desbordante, luego esa atención desaparece, después vuelve por un momento y vuelve a desaparecer. Entonces el cerebro entra en un estado permanente de búsqueda. La persona ya no persigue a quien tiene delante, persigue la sensación que experimentó al principio. Persigue aquella euforia emocional que confundió con amor. Y esa es la gran diferencia. El amor sano genera calma, estabilidad y seguridad. El love bombing genera euforia, urgencia y una necesidad constante de más. Por eso tantas personas confunden una montaña rusa emocional con una conexión profunda, cuando en realidad la intensidad suele ser el primer paso hacia la dependencia. ¿Por qué algunas personas sienten que han encontrado al amor de su vida después de apenas unas semanas? Porque el love bombing no crea una conexión real, crea la sensación de una conexión perfecta. De repente parece que esa persona comparte tus valores, tus sueños y hasta tus heridas. Dice exactamente las palabras que necesitas escuchar. Todo encaja con una precisión que parece imposible. Y entonces aparece una idea muy peligrosa. Por fin alguien me entiende. ¿Por qué esa sensación es tan poderosa? Porque todos tenemos una necesidad profunda de sentirnos comprendidos y aceptados. Queremos creer que existe alguien capaz de vernos por completo y aún así quedarse. El love bombing explota precisamente ese deseo. ¿Por qué el apego surge tan rápido? Porque no sientes que estás conociendo a alguien nuevo. Sientes que has encontrado a alguien que llevabas esperando toda la vida. Esa es la ilusión. La intensidad se confunde con profundidad. La admiración constante se confunde con amor. Y la familiaridad se confunde con compatibilidad. Pero nadie puede conocerte realmente en unos pocos días. Lo que ocurre muchas veces es que el narcisista observa, escucha y refleja. Te muestra una versión idealizada de lo que buscas en una pareja. Te devuelve el reflejo exacto de tus deseos. Entonces la víctima piensa, es mi alma gemela. Cuando en realidad está viendo una imagen cuidadosamente construida para generar confianza y apego. Y esa es una de las trampas más peligrosas del love bombing. No te convence de que ames a alguien. Te convence de que has encontrado a la única persona capaz de comprenderte por completo. Cuando alguien cree eso, baja sus defensas mucho antes de conocer quién tiene realmente delante. Laura estaba convencida de que había encontrado al hombre perfecto. Durante los primeros meses, todo parecía sacado de una película. Él la llamaba varias veces al día. Le decía que era diferente a todas las personas que había conocido. La llenaba de atención, elogios y promesas sobre el futuro. Laura sentía que por fin alguien la veía de verdad. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Sin ninguna explicación clara, la persona que parecía tan cariñosa empezó a cambiar. Los mensajes ya no llegaban con la misma frecuencia. Las llamadas se hicieron más cortas. La atención desapareció poco a poco. Y lo que antes eran elogios, comenzó a transformarse en críticas disfrazadas de comentarios inocentes. Antes eras más divertida. Te tomas todo demasiado en serio. Últimamente,
Estás muy sensible. Laura no entendía qué estaba pasando. Pasaba horas repasando conversaciones en su mente. Intentaba encontrar el momento exacto en que todo había cambiado. Pensaba que quizás había cometido un error, que tal vez no estaba haciendo lo suficiente, que si lograba volver a ser como antes, él volvería a tratarla como al principio. Y ahí aparece uno de los efectos más devastadores del love bombing, la confusión. Porque cuando alguien te trata mal desde el primer día, es fácil reconocer el problema. Pero cuando primero te eleva hasta las nubes y después te deja caer, la mente busca desesperadamente una explicación. La mayoría de las víctimas creen que están perdiendo a la persona de la que se enamoraron, pero la realidad suele ser mucho más dura. No están perdiendo a esa persona, están descubriendo que esa persona nunca existió como creían. La versión perfecta era una máscara, una imagen diseñada para generar apego. Y una vez que el vínculo está creado, esa imagen deja de ser necesaria. Lo más triste es que Laura pasó meses intentando recuperar al hombre que conoció al principio. Era más paciente, más comprensiva, más tolerante. Justificaba comportamientos que antes habría considerado inaceptables. Pero estaba luchando por recuperar algo que nunca fue real. Estaba persiguiendo un recuerdo. Y esa es una de las trampas más crueles de la idealización. No te quedas atrapado por la persona que tienes delante. Te quedas atrapado por la persona que crees que puede volver a ser. Vives esperando que reaparezca aquella versión cariñosa, atenta y perfecta que conociste al principio. Pero mientras persigues ese recuerdo, ignoras la realidad. Y aquí surge una reflexión incómoda. A veces el mayor dolor no proviene de perder una relación. Proviene de descubrir que aquello que parecía tan perfecto solo existía en determinados momentos. Porque cuando la máscara cae, no solo se rompe la relación, también se rompe la historia que habías construido en tu mente sobre ella. Y aceptar esa verdad suele ser mucho más difícil que aceptar una simple ruptura. Lo más sorprendente de la historia de Laura es que incluso después de darse cuenta de que algo no estaba bien, no podía alejarse. Una parte de ella veía las críticas, la frialdad y las ausencias, pero otra seguía aferrada a la esperanza de recuperar a la persona que conoció al principio. Y ahí es donde aparece el vínculo traumático. Vínculo traumático es una conexión emocional extremadamente fuerte que se forma cuando una persona combina momentos de cariño con momentos de dolor. No es una relación basada en la estabilidad, es una relación basada en contrastes. Un día te hacen sentir especial, al siguiente te hacen sentir invisible. Un día te acercan, al siguiente te alejan. Con el tiempo, el cerebro empieza a asociar el alivio con la misma persona que provoca el sufrimiento. Cuando se aleja aparece la ansiedad. Cuando vuelve, aparece el alivio. Cuando critica surge la inseguridad. Cuando vuelve a mostrar afecto, llega la tranquilidad. Poco a poco, el dolor y la recompensa quedan unidos dentro de la mente. Por eso muchas víctimas permanecen en relaciones que claramente las están dañando. No porque disfruten sufriendo, no porque sean débiles, sino porque han desarrollado una dependencia emocional hacia los momentos de recompensa que aparecen después del dolor. Es como si alguien te empujara al agua y luego te lanzara un salvavidas. Terminas sintiendo gratitud hacia la misma persona que creó el problema. Y cuanto más se repite este ciclo, más fuerte se vuelve el vínculo. Por eso, cuando la relación termina, muchas víctimas no sienten libertad de inmediato, sienten vacío. Sienten ansiedad, sienten una necesidad constante de volver. No extrañan necesariamente a la persona, extrañan los momentos de alivio que esa persona les proporcionaba. Y aquí está una de las verdades más difíciles de aceptar. El vínculo traumático no te mantiene atrapado por lo bueno que fue la relación. Te mantiene atrapado por la esperanza de que vuelva a ser como al principio. La víctima sigue esperando aquel mensaje, aquella atención, y aquella versión idealizada que conoció durante la fase de love bombing. Sigue creyendo que si hace algo diferente, todo volverá a ser como antes, pero ese antes era precisamente la trampa, y esa es la razón por la que el vínculo traumático es tan poderoso. No te encadena a una realidad, te encadena a una promesa, a una ilusión, a la esperanza de recuperar algo que nunca fue tan real como parecía. Mientras sigas persiguiendo esa ilusión,
La prisión emocional permanece cerrada. Cuando comprendes que aquello que buscas nunca existió de forma permanente, la puerta empieza a abrirse. Después de vivir una experiencia de love bombing y vínculo traumático, muchas personas sienten que ya no pueden confiar en sí mismas. No solo pierden la confianza en la otra persona, también pierden la confianza en su propio criterio. Se preguntan cómo no vieron las señales antes, cómo pudieron creer tantas promesas, cómo terminaron atrapadas en algo que ahora parece tan evidente. Pero recuperar el control de tu mente no empieza mirando hacia atrás, empieza aprendiendo a observar lo que ocurre en el presente. El primer paso es reconocer los patrones. La manipulación rara vez aparece como un hecho aislado, aparece como una secuencia que se repite: atención excesiva, apego acelerado, distanciamiento, confusión, recompensa emocional y vuelta a empezar. Cuando aprendes a identificar el patrón, dejas de analizar cada episodio por separado y empiezas a ver la historia completa. El segundo paso es volver a confiar en tus emociones sin convertirlas en jueces absolutos de la realidad. Sentir algo intensamente no significa que sea verdad. Sentir una conexión profunda no significa que exista una conexión sana. Una de las lecciones más importantes que deja este tipo de relaciones es entender que la intensidad emocional y la realidad no siempre van de la mano. Después vienen los límites. Los límites no existen para controlar a los demás, existen para proteger tu bienestar. Aprender a decir no, aprender a alejarte cuando algo te hace daño, aprender a no justificar comportamientos que contradicen tus valores. Todo eso fortalece poco a poco la confianza en ti mismo. También es importante escuchar las señales que antes ignorabas: la prisa excesiva, las promesas prematuras, la necesidad de convertirte en el centro de la vida de alguien en muy poco tiempo. Lo que antes parecía romántico puede empezar a verse con más claridad cuando entiendes cómo funcionan estos mecanismos. Y quizás el paso más difícil de todo sea dejar de buscar respuestas en la persona que te hizo daño. Muchas víctimas pasan meses intentando entender cada mentira, cada contradicción y cada cambio de comportamiento. Pero la verdadera recuperación comienza cuando dejas de buscar explicaciones en quien rompió tu confianza y empiezas a reconstruirla dentro de ti. Porque al final, recuperar el control de tu mente no significa volverte más frío. No significa desconfiar de todo el mundo. Significa desarrollar la capacidad de escuchar tus emociones sin dejar que ellas dirijan tu vida. La manipulación te hizo dudar de tu percepción. La recuperación consiste en volver a confiar en ella. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Ya no necesitas que alguien te diga quién eres. Ya no necesitas validación constante para sentirte valioso. Ya no necesitas perseguir una intensidad artificial para sentir que estás viviendo algo real. Porque la mente que entiende sus propios límites se vuelve mucho más difícil de manipular. Y una persona que vuelve a confiar en sí misma deja de ser una presa fácil para quienes intentan controlar sus emociones. La diferencia entre el amor sano y la manipulación no siempre es evidente al principio. De hecho, muchas veces ambos pueden parecer exactamente lo mismo durante las primeras semanas. Los dos pueden incluir atención, los dos pueden incluir afecto, los dos pueden incluir ilusión, pero con el paso del tiempo empiezan a producir sensaciones completamente diferentes. El amor sano genera seguridad, no te obliga a preguntarte constantemente qué está pasando. No te hace sentir que debes ganarte el cariño de la otra persona cada día. No te llena de ansiedad cuando se aleja ni de euforia cuando vuelve. Te permite sentirte tranquilo incluso cuando la emoción inicial disminuye, porque está construido sobre confianza, no sobre incertidumbre. La manipulación funciona de otra manera. Genera intensidad en lugar de estabilidad, genera urgencia en lugar de paciencia, genera dependencia en lugar de confianza. Necesita mantenerte emocionalmente alterado porque una mente tranquila observa mejor, analiza mejor y detecta mejor las señales de peligro. Por eso tantas personas confunden ambas cosas. Porque la intensidad se siente poderosa. Hace que todo parezca más importante, más especial y más profundo. Pero la intensidad no es una prueba de amor. Es solo una prueba de intensidad. Piensa en una llama que arde demasiado rápido.
Durante unos segundos parece impresionante. Lo ilumina todo, lo consume todo, pero también se apaga rápidamente. El amor sano funciona de otra manera. Crece despacio. No necesita impresionarte cada día para demostrar que existe. Su fuerza no está en el impacto inicial. Está en su capacidad para permanecer. Quizás esa sea la mayor enseñanza que deja el love bombing. El verdadero amor no necesita apresurarte. No necesita deslumbrarte. No necesita hacerte sentir que tu felicidad depende completamente de otra persona. El verdadero amor no te hace perder el control de tu vida. No te hace dudar de tu valor. No te obliga a perseguir constantemente una sensación que desaparece y vuelve. Y cuando entiendes esta diferencia, empiezas a ver algo que antes parecía invisible. No todo lo que te hace sentir especial merece tu confianza. No todo lo que acelera tu corazón merece un lugar en tu vida. Y no todo lo que parece amor realmente lo es. A veces, la mayor muestra de amor propio consiste en elegir la paz en lugar de la intensidad. Porque mientras la manipulación te mantiene atrapado en una montaña rusa emocional, el amor sano te ofrece algo mucho más valioso. La tranquilidad de saber que no tienes que luchar para que alguien te quiera. Haber sido víctima de love bombing no significa que seas ingenuo, no significa que seas débil. Significa que eres humano. Todos queremos sentirnos queridos. Todos queremos sentirnos comprendidos. Todos queremos creer que existe alguien capaz de ver nuestras heridas y quedarse. Y precisamente por eso estas tácticas funcionan. Pero el conocimiento cambia las reglas del juego. Cuando entiendes cómo opera la manipulación, empiezas a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a diferenciar entre alguien que quiere conocerte y alguien que quiere controlarte, entre una conexión auténtica y una ilusión cuidadosamente construida. Quizás no puedas cambiar lo que ocurrió en el pasado. Quizás no puedas borrar el dolor ni recuperar el tiempo perdido, pero sí puedes evitar que la misma historia se repita, porque la verdadera fuerza no consiste en cerrar tu corazón, consiste en abrir los ojos. Y recuerda esto, las personas que realmente te quieren no necesitan apresurarte. No necesitan confundirte. No necesitan hacerte dudar de tu valor para mantenerte cerca. Quien te ama de verdad no juega con tu mente, te ayuda a vivir en paz con ella. Si este video te ha ayudado a comprender mejor cómo funciona el love bombing y las trampas emocionales de la manipulación, suscríbete al canal para seguir descubriendo los mecanismos ocultos que influyen en la conducta humana. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, comparte este video. Nunca sabes cuándo una reflexión puede ayudar a una persona a ver con claridad una situación que lleva demasiado tiempo normalizando. También me gustaría leer tu opinión. ¿Crees que alguna vez confundiste intensidad con amor? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a reconocer señales que quizás todavía no han visto. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda algo importante. Las manipulaciones más peligrosas no empiezan con una amenaza, empiezan con una promesa.